En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp, y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp, y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Guido Benguechea, soy el director de la banca corporativa de Credicorp Capital. El día de hoy contamos con Daniel Velandia, Managing Director de Research, y Juan Camilo Gómez, VP de Divisas. Esta combinación donde Daniel nos ilustrará sobre las expectativas del dólar basado en el análisis fundamental de la economía, tanto interna como externa, y Juan Camilo nos dará el punto de vista de la mesa de divisas, teniendo en cuenta análisis técnico y expectativas de flujos. Antes de darle la palabra a Daniel, quiero contarles que en Credicorp Capital seguimos trabajando cada día para ampliar la oferta de valor y poner al cliente en el centro. Hemos incorporado nuevos productos y en especial hoy quiero destacar la oferta offshore, donde gracias al contrato de corresponsalía que tenemos con ASB, que es un banco del Grupo Credicorp, nuestros clientes podrán acceder a productos bancarios como cuenta corriente remunerada, CDT y bonos del Tesoro americano. Menciono este porque pues claramente la oferta en dólares está alineado con todo el tema en dólares y vemos que las altas tasas de interés que se están viendo hoy en día en el mercado en Estados Unidos básicamente permiten a que los clientes puedan acceder a opciones de rentabilizar su dinero en dólares con productos conservadores. Los invito a agendar una cita a través de su gerente comercial para explorar estas alternativas y sobre todo aprovechar el nivel alto de tasas de interés que estamos viviendo en este momento. Dani, te doy la palabra para continuar. Gracias, Guido. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este webinar de hoy. Puedo empezar a compartir pantalla. Como es usual, lo que nosotros hacemos del equipo de research es, evidentemente, entre las varias funciones que tenemos, pues, intentar proyectar el nivel justo, entre comillas, del dólar
pero todo basado desde los fundamentos, desde la macroeconomía. Por lo tanto, es importante pues destacar que pues para llegar a el dólar y la pregunta, tratar de responder la gran pregunta de para dónde va, pues debo primero pasar por todo el view que nosotros tenemos desde el punto de vista macroeconómico, tanto a nivel internacional, que está teniendo un gran peso, yo diría el principal peso dentro de los movimientos del dólar. Voy a comentarles un poco qué vemos del dólar global para después aterrizarlo a la coyuntura colombiana y cerrar con nuestro valor de equilibrio, si lo podemos llamar así, que estimamos para el dólar en Colombia. Entonces, voy a apurarle. Guido y Juan Camilo me han puesto un gran reto de hacer una presentación de estas en 40 minutos. Eso no es normal para mí. Los que me conocen saben que es así, que es difícil. Entonces, igual lo voy a intentar y voy a ir rápido con los principales highlights de de las secciones. Lo primero que hay que decir es que, y está resumido básicamente en esta lámina, en este título, es que a nivel mundial hay un consenso cada vez mayor de que eventualmente se va a poder evitar una recesión en Estados Unidos, lo que se llama un aterrizaje forzoso, un hard landing, mientras que del otro lado, el mercado espera un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, que es tal vez el evento más esperado de todos este año. Así arrancamos. El Fondo Monetario hace unos días publicó la actualización de proyecciones económicas y con base en lo que acabo de mencionar atrás, lo que uno ve es que este año se espera un crecimiento similar al año pasado y en el caso de Estados Unidos una muy leve desaceleración. O sea, realmente hay cada vez más convicción de que Estados Unidos puede evitar que a pesar de esas tasas de interés tan altas, pues se puede evitar una recesión. Y eso sería pues obviamente una buena noticia. Ya en el 2025 pues será otro cantar y una desaceleración digamos más natural. Europa pues con todos sus inconvenientes, yo siempre he dicho que es una muy buena noticia que logren crecer así sea algo en medio de semejante cantidad de factores y riesgos geopolíticos. China está enredado, pero el gobierno está como comprometido con evitar que haya una desaceleración profunda, sobre todo por todos los problemas que están pasando en su sector inmobiliario. Y el año pasado creció un poquito más de lo inicialmente previsto y este año al final podríamos ver un China creciendo más del 4,5, que también es bastante saludable. De todas maneras, sabemos que China ahí está entrando en una senda de desaceleración económica. Dicho esto, pues yo digo pues que un motor de la economía mundial como de China creciendo más del 4 es relativamente saludable. De todas maneras, China es un factor de riesgo por lo que está atravesando en este momento, sobre todo, insisto, con su sector inmobiliario y todos sabemos que tiene problemas y hay que monitorearlo, es uno de esos factores de riesgo que hay que tener presente. América Latina se desacelera duro, particularmente porque Brasil y México van a crecer bastante menos este año. La buena noticia fue que esos dos países el año pasado crecieron bastante más de lo previsto. Eso es buena noticia para la región como un todo. Por el contrario, aunque no está ahí puesto, pero Chile, Colombia, Perú tuvieron años bien flojos en materia de actividad económica. De hecho, Chile y Perú se contrajeron el año pasado. Este año esperamos una aceleración, en el caso de Colombia también, y ahorita les hablo de eso. Los riesgos, pues yo digo que son viejos conocidos, ¿no? Lo geopolítico, China, que la inflación no caiga, en fin, seguimos viviendo como en un mundo inusual con factores de riesgo importantes. Estas electrocardiogramas que yo pongo básicamente reflejan el por qué el mercado se ha equivocado tanto con el tema de crecimiento económico en Estados Unidos y me baso en estas dos grafiquitas primero aquí que están transversales. Por una parte, el indicador líder de la economía que le dice en teoría a uno hacia dónde va Estados Unidos va a acumular año y medio en terreno negativo. Y desde el año 60, siempre que ha entrado en terreno negativo, ha habido recesión. Pues esta vez no, por ahora, ¿no? Y esa es la gran pregunta. Entonces, ¿será que por primera vez en la historia este indicador manda una mala señal?
pues sí, como dicen, las correlaciones y la historia se cumple hasta que no se cumple, ¿no es cierto? Vamos a ver si se cumple o no. Por el contrario, cuando uno ve esta línea azul, que no es hacia dónde va la economía, sino cómo está la economía, lo que indica cómo está la economía hoy, nos dice que hay una desaceleración, pero que es muy lejos de una recesión, de entrar en terreno negativo. Así que esa divergencia nos tiene bien enredados a todos. Justo en esta gráfica de aquí arriba están las dos gráficas dibujadas, esas dos líneas, y la diferencia entre las dos es una de las más altas que ha habido en la historia de los indicadores. Yo sigo pensando que la pandemia dañó completamente, alteró los ciclos económicos y tenemos hoy una divergencia importante, por ejemplo, en el comportamiento de bienes y servicios. Hoy la gente sigue consumiendo muchísimos servicios porque estamos haciendo como todavía un desatraso de lo que no pudimos consumir en pandemia, mientras que los bienes ya no se consumen tanto porque las tasas de interés están muy altas. La pregunta es en qué momento todo se va a volver a sincronizar. Yo creo que este año se va a ir sincronizando todo. Y eso implica una desaceleración. La pregunta es qué tanto. Ahora bien, hay otro punto importante y lo da esta gráfica. Ustedes pueden ver en esta gráfica que ahí tengo el PIB de Estados Unidos contra los ingresos fiscales de Estados Unidos. Y la realidad es que esto no es normal. El PIB alto, pero el recaudo tributario cayendo. ¿Esto qué nos sugiere y qué nos dice? Y esto ya está bien recogido en los mercados, que el gasto fiscal ha sido muy fuerte en Estados Unidos. Yo como economista me atrevo a decir excesivo en Estados Unidos en un momento donde no se necesitaba. Y entonces el mayor déficit fiscal lo que hace es que la economía haya tenido una gasolina adicional más allá de lo completamente normal esperado del consumo de los hogares o de la inversión. Realmente el gasto público es una de esas razones principales de las por cuales el crecimiento en Estados Unidos está más fuerte de lo inicialmente previsto. Esos son unos modelos de probabilidad de recesión. Lo que uno puede ver aquí es que realmente las probabilidades son supremamente bajas. En algún momento estuvieron bastante altas, sobre todo en algunos modelos, el de la izquierda lo trabaja el de la Reserva Federal, pero eso ha venido reduciéndose significativamente. Así que seguimos en esa disyuntiva discusión entre si va a haber o no recesión, pero cada vez hay más, digamos, parte o porción del mercado pensando que efectivamente se va a evitar una recesión. De todas maneras, así sea el escenario base de la mayor parte del mercado de que no va a haber recesión, pues es un escenario que no se puede descartar, que se materialice una recesión, porque la industria, a pesar de que se está recuperando un poco, está realmente con un comportamiento muy negativo. El comercio mundial también, lo que nosotros estamos viendo en el comercio internacional es un comportamiento muy por debajo de la tendencia de largo plazo. Y de hecho, a pesar de que los datos en el mercado laboral en Estados Unidos siguen siendo sólidos, hay unos indicadores puntuales que reflejan un deterioro. Por ejemplo, la relación entre fuerza laboral, la gente que participa en el mercado efectivamente y el número de empleados. Esto está entrando en terreno negativo y llega a ser usual que cuando entra en terreno negativo, si se profundiza la tendencia, puede haber recesión. Entonces, seguimos en esa disyuntiva, pero la buena noticia es que Estados Unidos ha estado mejor de lo esperado. La buena noticia, digo yo, desde el punto de vista de crecimiento, pero por supuesto, como aquí la idea es hablar de dólar, pues un crecimiento robusto de Estados Unidos lo que hace, como lo hemos venido viendo, es aplazar las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, porque si el crecimiento sigue robusto, van a mantenerse ciertas preocupaciones por que la inflación no vaya a caer de manera sostenida al 2%. Entonces, este crecimiento sigue enredándonos la cabeza a todos porque puede implicar que todavía se den discusiones complejas al interior de la Reserva Federal. No va a saltar esto. La inflación, en realidad, vemos que sí va a seguir cayendo. Por a finales del año va a haber un pequeño rebote, es más estadístico, una muy baja base de comparación a finales del 2023. Vamos por buen camino. Pero, claro, tenemos riesgos climáticos, tenemos riesgos geopolíticos, tenemos riesgos fiscales que Estados Unidos le dé por gastar mucho más, incluso por ser este año electoral. Entonces la Reserva Federal ha seguido enviando el mensaje de tenemos que ser extremadamente cuidadosos con el tema de las tasas de interés. En ese orden de ideas, esto sigue siendo supremamente volátil. Yo digo que Estados Unidos no parece ya una economía desarrollada, sino emergente,
porque cuando uno ve el movimiento de las tasas de mercado de la deuda pública, son unos bandazos que pues no eran típicos en el mundo desarrollado, pues menos en Estados Unidos, de 20, 30, 40 básicos en cuestión de días o semanas, ¿no? Eso es lo que sigue pasando. Miren, en octubre el mercado no esperaba bajadas de tasas. En diciembre teníamos esta azul, entonces un recorte súper agresivo, empezando en marzo. A mí me parece en lo personal que eso era súper excesivo pensar que en marzo iban a bajar tasas. Es que marzo es pasado mañana, o sea, ya en un mes, eso realmente creo que era exagerado. Y ya hoy el mercado, después de ciertos anuncios por parte de la Reserva Federal, pues se ha ajustado más y lo que dice es, vea, probablemente el primer recorte de tasas venga algo así como entre junio y julio. Nosotros estamos de ese lado, creemos que efectivamente en el segundo trimestre, a mitad de año, vamos a ver el primer recorte de tasas de interés. Obviamente, de aquí a que eso pase, hasta que no se den las señales contundentes, vamos a seguir viendo mucha volatilidad en los mercados, como en el dólar, porque cada vez que habla un miembro de la Reserva Federal y dice no vamos a bajar todavía el dólar para arriba, o por lo menos volátil, ¿no? El mercado quiere que le digan que van a bajar tasas para estar más tranquilo y eso se nos está aplazando justamente por lo que les comentaba, sobre todo de un mercado laboral que sigue siendo relativamente fuerte en Estados Unidos y un crecimiento saludable. Aquí les dejo un poco, me gusta mostrar esto rápidamente, lo que el mercado está viendo para este año. Nos dimos en el trabajo, incluso con los colegas del BCP, de mirar unos 10 reportes de Outlook 2024 de los grandes bancos de inversión y hacer un resumen como de los factores que son como comunes a esos reportes. Interesante. Todo el mundo ve menor crecimiento económico, sigue la discusión de recesión o no, pero casi nadie o nadie espera un hard landing. Esto sería una maravillosa noticia. Una cosa es una recesión cíclica, que yo digo que una recesión de vez en cuando no cae mal porque ayuda a moderar digamos, desequilibrios, en particular la inflación, pero otra muy diferente, que uno vaya a tener un colapso de la economía, una crisis financiera, eso no se está viendo. Y yo creo que eso es bastante, bastante favorable y es lo que en general el mercado espera. Y quienes esperan una recesión, hay un par de inversionistas o asset managers, lo que dicen es, esa recesión seguramente será moderada, si será, y no duradera. Eh, sí hay un consenso en que tenemos que acostumbrarnos a más volatilidad, tanto en la economía como en los mercados, porque hay un cambio estructural en las tasas de interés. O sea, es una realidad que difícilmente vamos a volver a ver tasas, por ejemplo, del Tesoro a 10 años al 1%. No, no, no. Realmente hoy el mercado habla, ustedes lo ven acá, de tasas por ahí entre el 3,5 y el 4. O sea, vamos a quedar muy lejos estructuralmente de lo que era la tasa antes de pandemia o durante pandemia. Así que hay que reconocer eso y eso le pone más presiones a las economías y a los mercados y hay que aprender a convivir con eso nuevamente, que era como lo normal antes de la crisis del 2008-2009. Total consenso en que la Fed va a bajar tasas. La pregunta es cuándo y en qué magnitud. Riesgos, los viejos conocidos. Y desde el punto de vista de la estrategia, lo que se dice es, vea, el primer semestre hay que ser cauto, por ejemplo, en el dólar, cauto, porque no hay claridad sobre lo que va a pasar con la actividad económica como tal y con lo que va a hacer la Reserva Federal. El segundo semestre puede verse, entre comillas, un poco más tranquilo. Ojalá sea así, en la medida en que la Reserva Federal corte tasas. Y ustedes ven igual que aquí hay una serie de divergencias significativas entre los que esperan casi que no haya recortes de tasas como HSBC o un banco como Wells Fargo que ve una bajada de casi 200 básicos este año, cosa que luce un poquitico difícil en este contexto. Entonces, ¿qué espera el mercado? Bueno, el mercado está diciendo, oiga, yo creo que la cosa va a mejorar mucho este año, mejores utilidades de las empresas, yo creo que en este momento no tiene sentido tener tanta caja, es momento de invertir. O sea, sí hay un mayor optimismo. Digamos que esa es la señal que dan los mercados hoy. Y como les hablaba de riesgos, pues lo de real estate en China es un tema que está monitoreando mucho y todo el tema de crédito en Estados Unidos. Ustedes vieron que hay un banco por ahí en problemitas por justamente hipotecas comerciales. Eso es lo que está aquí, US Commercial Real Estate. Y eso hay que monitorearlo, porque claramente tantos años de acumular tasas de interés altas
con una economía en desaceleración, pues conlleva riesgos. Así que el mercado tiene claro, todos tenemos claro, que riesgo sigue habiendo y que hay que monitorearlo. Y desde el punto de vista de lo que llamamos riesgo de cola, algo que pueda generar un impacto no como en el mercado financiero, sino globalmente y en crecimiento, pues está el tema geopolítico en particular. Esto es importante para dólar, en particular me voy a guiar en estas dos de la izquierda, porque lo que dicen los inversionistas hoy es que la mayor parte de ellos dicen que las tasas van a caer, ¿sí? Que las tasas largas, principalmente en Estados Unidos, van a caer. Esa es la mayor respuesta, una de las mayores respuestas en la historia de esta encuesta que es de Bank of America desde el 2003. Y eso, pues es muy positivo. Y si eso sucede, eventualmente le va a ir quitando presión al dólar globalmente, ¿sí? Va a haber menores, de alguna manera, fuerzas empujando el dólar hacia arriba globalmente. Y de hecho, en los últimos 15 años, estamos en el momento de más optimismo con respecto a las inversiones en renta fija, justamente porque se espera un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, y no solamente la Reserva Federal, sino de otros bancos centrales como el Banco Central Europeo. Bueno, el mercado más optimista en acciones, en fin, eso es otro cuento. Con respecto al dólar global puntualmente, estas dos gráficas son bien interesantes porque a uno le muestran, por una parte, que efectivamente, y como es de esperarse, el dólar global, que es el DXY, está muy ligado a la base monetaria de Estados Unidos. Pues claro, más dólares, más oferta, pues menor valor del dólar. Aquí está invertida el crecimiento de la base monetaria. El punto es, si bien es cierto, y esto es muy importante para la visión de dólar, si bien es cierto que la Fed va a bajar tasas y eso teóricamente implica que el dólar se debería debilitar, lo cierto es que por otro lado, acuérdense muy bien que la otra herramienta de política monetaria de la Reserva Federal, aparte de la tasa de interés, es el balance, pues, del Banco Central, su balance, su hoja de balance. Y es toda esa plata que inyectaron comprando bonos en el 2008-2009, en esa década posterior y en la pandemia. Eso lo han venido recogiendo, van venido recogiendo. Y eso tiene un impacto inmediato en el mercado, porque es dejar vencer papeles y no reinvierten esa plata, sino que la recogen. Entonces van sacando liquidez, van sacando liquidez. Eso va a ser clave. No solamente lo que haga la Fed recortando tasas, sino su postura con respecto a qué tanto van a seguir recogiendo dinero por ese vencimiento de bonos. ¿Ok? Eso puede limitar que el dólar se deprecie significativamente. Así bajen tasas. Entonces, si ustedes me preguntan al ver todos los bancos de inversión y la mayor parte de asset managers, hay una visión de gradual depreciación del dólar, pero relativamente moderada. O sea, no algo como lo que eventualmente vimos en otros momentos del tiempo donde el dólar se depreciaba muy fuerte. No, porque aquí la cosa ha cambiado un poco y estamos hablando de que hay diversas herramientas de política monetaria. Del otro lado, esta gráfica es muy chévere porque correlaciona el dólar global con la deuda en países emergentes. Y básicamente, pues el mensaje con esta gráfica es que nosotros en países emergentes cada vez estamos más endeudados. El mundo está cada vez más endeudado, sobre todo después de la pandemia. El asunto es que esta deuda empieza a vencer, ¿no? Y hay que salir a roloviar. En otras palabras, el mundo necesita cada vez más dólares. Un Colombia necesita cada vez más dólares. O sea, hoy tenemos una deuda del 60 puntos del PIB cuando hace 10 años estaba bordeando el 30 o 35. ¿Sí? Cada vez necesitamos más dólares para fondear el crecimiento de emergentes, y no solo emergentes, de todo el mundo. Así que la demanda es creciente de dólares y cada vez crece como a una mayor tasa. Eso implica que por más que haya más ofertas de dólares en el mercado, la demanda es tan fuerte que también se le puede poner un piso al tipo de cambio. Miren esta tabla de la derecha. Y yo siempre digo lo mismo, no le tomen tantas fotos, no se los memoricen, porque ustedes saben muy bien que los economistas somos buenísimos cambiando las proyecciones todo el tiempo, sobre todo de dólar. Esto es consenso de mercado, consenso. Esto no es Credit Corp Capital, aunque en muchos casos las cosas más bien coinciden, ¿sí? Pero por si acaso esto es consenso, o sea, son 50 o 40 analistas globales mostrando sus proyecciones de tipo de cambio. Lo interesante es que ustedes ven que hoy el dólar es fuerte, está en 104,
y que para finales de este año se espera 101. Eso no es una superapreciación, o más bien superdepreciación del dólar. Sí se espera una depreciación. En el 2025 puede ser un poco más, pero no es un gran descenso del dólar. Sí hay una depreciación, como les decía, una expectativa de depreciación, pero relativamente moderada y gradual. Incluso el euro le muestra una cosa interesante. Estamos al 1,07, estuvimos de poquito a 1,10 y el mercado espera 1,09, que no pase mayor cosa, porque además uno tiene al Banco Central Europeo con la posibilidad de que incluso baje tasas antes que la Fed o por la misma época en una economía que está mucho más enredada que Estados Unidos. La libra, bueno, yo creo que eso está al revés. He tenido esa duda, perdón ahí que creo que me equivoqué, pero se espera una apreciación de la libra, pero muy gradual. El yen es otro cuento, pero incluso se tiende a pensar en una depreciación a mediano plazo. En fin, cuando uno llega a Latinoamérica es muy interesante esto. Miren, el real brasilero está al 4,98. ¿Cómo se ve a 2 años? 4,95. El peso chileno, que ha estado súper golpeado, sí se espera una apreciación, pero porque ha estado súper golpeado. Peso colombiano está a 3.940. ¿En cuánto se ve? 24,25. Más arriba. El peso mexicano hoy está en esto. ¿Cuánto esperamos adelante? Más arriba. Y el sol peruano una leve apreciación. O sea, si ustedes se dan cuenta, primero hay una serie de divergencias entre los países y segundo, en aquellos países donde se espera como apreciación de la moneda, no es tan significativo. En últimas, el mensaje es, estamos en un mundo un poco diferente. La Fed va a bajar tasas, pero probablemente no como en otras épocas. Aparte de eso, tiene una hoja del balance que está recortando eh, sistemáticamente. Eso implica que saca liquidez del mercado. Estamos cada vez más endeudados en el mundo y Estados Unidos, además eso es muy importante, sigue creciendo bien y fuerte. Entonces, realmente sí hay una expectativa de posible depreciación del dólar global, pero muy gradual y en general a mediano y largo plazo, cero convencimiento, por ejemplo, de que en Latinoamérica vayamos a tener nosotros las monedas apreciándose significativamente. Y esto lo digo de una vez porque, miren, esto es consenso, insisto. Cuando estábamos a 5.000 pesos, no faltó el de 6.000 y nos fuimos a 6.500 y entonces compremos porque el mundo se va a acabar. Y ahorita que el dólar en un par de meses del año pasado tocaba niveles de 3.800, entonces había voces de 3.500 y 3.300 y, ¿no? Por eso llamamos el webinar, vamos a llegar a los 3.000, porque realmente, obvio, uno está lleno de dudas, pero la macro nos está diciendo que Estados Unidos tiene una solidez y que hay una serie de condiciones en el mundo en términos de endeudamiento que pueden impedir que el dólar tenga una depreciación importante. Yo creo que va a haber una depreciación en el momento en que la Fed empiece a recortar tasas, pero que eso poco a poco se va a ir normalizando y no va a ser una gran depreciación, digamos que ese es el llamado. Y acá es simplemente una gráfica para recordar que las monedas en Latinoamérica, incluyendo el peso colombiano, vamos al son que nos toque el dólar global. Obviamente, pues las monedas, dependiendo de factores idiosincráticos, tienen vaivenes mucho más marcados en algunos momentos del tiempo que en otros, pero la tendencia siempre es la misma y no nos podemos olvidar de eso. Por eso este cuento tan largo para hablar del dólar global, porque en realidad es importante. Y ahorita les voy a mostrar, significativo este comentario, que se estima que el peso colombiano, el dólar en Colombia, ya no está incorporando ninguna prima por riesgo político. Ese ruido cuando nos fuimos a 5.000 pesos, 5.200, eso ya no está en el mercado y por tanto, digamos, en la medida en que no haya ruidos, eventos significativos internamente, pues nos estamos moviendo al ritmo del dólar global y estas son como las proyecciones que el mercado está viendo. Entonces llegamos a Colombia, donde de nuevo voy a hablar de lo macro, pero tratando todo de aterrizarlo al final al dólar. Y esta vez no es tan difícil, se los confieso, porque realmente pues estamos con mucha incertidumbre y en términos de crecimiento, tasas de interés, lo fiscal, todo esto va a tener un impacto en dólar seguramente en el año. Estamos viendo una economía que se desacelera de manera significativa en Colombia. Yo creo que ya hemos hablado mucho de esto. Básicamente, lo que yo quiero dejar dos mensajes. Uno es el de la inversión
Esto realmente es increíble, o sea, es bien complicado de entender. La inversión cayó el año pasado en nuestras estimaciones alrededor de un 24%, es decir, más que lo que cayó en año de pandemia. Eso no es normal. Dicho eso, sigo pensando que son muchos los factores que están incidiendo muy negativamente en la inversión, porque esto es fundamental en mi visión, y es, no puede ser coincidencia, no es coincidencia, en mi opinión, que uno tenga la peor caída de la inversión en 25 años, que es lo que estamos viendo hoy, con la tasa de interés más alta en 25 años. O sea, para mí eso no es coincidencia. Evidentemente, lo que hace el Banco de la República, digamos, forza esto, y es resultado de esa intención totalmente, digamos, explícita de hacer caer la inflación, como sea, y llevarla a la meta. Entonces eso es importante. Dicho eso, a este aumento de las tasas de interés sin precedentes, o por lo menos en 3 décadas, se nos suma un ruido político, sobre todo regulatorio, en sectores fundamentales y estratégicos para el país. Entonces, aquí es donde yo siempre hablo de, por ejemplo, cuando el gobierno decidió congelar los precios de los peajes de carreteras, se mandó una señal muy negativa a los concesionarios de infraestructura, y hasta hoy no hemos visto nuevos proyectos de infraestructura. Desde que se cambiaron las condiciones para acceder a la vivienda de interés social, pues realmente ha habido un colapso de las ventas de vivienda, en parte por eso. Hace un año se viene como anunciando la posibilidad de cambios al sistema eléctrico colombiano, y las empresas en ese sector han dicho, yo no invierto hasta no tener más claridad, y eso es lo que pasa aquí y en todas partes del mundo cuando hay incertidumbre regulatoria y en las reglas del juego, ¿no es cierto? Entonces, es la combinación de todo. Yo creo que lo de tasas de interés juega un gran rol, me atrevo a decir que juega el principal rol, pero la suma de tener un impacto de incertidumbre, un shock como de confianza en sectores muy estratégicos para el país, ha tenido pues obviamente una consecuencia evidente en el crecimiento de la inversión. Yo tengo la sensación de que la inversión poco a poco se va a ir recuperando cuando bajen las tasas de interés. Yo le digo a la gente, mire, por ejemplo, lo de vivienda de interés social es algo de lo que se discute mucho, y uno puede al final decir, claro, pero es que los subsidios, el cambio de los subsidios afectó, sin ninguna duda. Pero además de los subsidios, uno agarrar un crédito hipotecario al 15 o al 20, o sea, o la obra de infraestructura. Me contaba un conocedor del tema que el año pasado, aparte de que congelan peajes y es un cambio en las reglas del juego que genera incertidumbre, salir a financiar un proyecto al IPC más 8, o sea, al 20, o sea, se juntó todo con todo, ¿sí? Yo espero una recuperación gradual, pero definitivamente el tema de confianza va a ser importante. Y aquí no me tiren tomates, esto lo dejo sobre la mesa, o sea, esto es un tema netamente, y de hecho lo he venido hablando con colegas y con muchas empresas que tengo la oportunidad de visitar. Miren, esta es la confianza empresarial en Colombia y las expectativas de inversión. Esto es del Banco de la República. Esto viene cayendo, sí, pero si ustedes se dan cuenta, incluso estos niveles son más altos que los del 2008-2009, cuando la economía se desaceleró al mismo ritmo. ¿Cuál es mi comentario acá? Que cualquier observador externo, si yo no fuera colombiano, si yo no viviera en Colombia, agarra esta gráfica, lo que dice es, sí, normal, está cayendo esto en línea con el ciclo económico y con unas tasas de interés increíblemente altas. Que haya en la confianza empresarial un choque adicional, por ejemplo, por el tema político, no es evidente. No es evidente. Hoy conversaba con unos colegas, estábamos en una reunión y nos decían ellos, de 2 bancos grandes del país, que inclusive están viendo un poco más de apetito por parte de las empresas en invertir en Colombia, sobre todo extranjeras.
Yo creo que el tema de tasas va a ayudar mucho, poco a poco a ir recuperando esto. Lo que pasa es que eso solo se va a ver el impacto hacia finales de este año y más en el 2025. Pero de nuevo, es evidente que tiene que haber confianza y eso ahí pues es clave todo lo que hacia adelante se venga en materia política. También el consumo se va a ir recuperando en la medida en que cae la inflación y demás, y creo que el gasto público va a ser importante hacia adelante. Obviamente la inversión tiene impacto en dólar, habrá que ver. Afortunadamente se han venido frenando salidas de dólares, de eso hemos escrito mucho. Hubo una época donde salió mucho dólar del país de empresas y personas naturales entre finales del 22, principios del 23, ya no está saliendo mucho dinero, eso le ha quitado presión al dólar. Y del otro lado está el tema de tasas de interés, ¿no? Evidentemente, nosotros creemos que la inflación va a seguir cayendo. Tenemos un 5,5 para final de año. Creemos que la tasa del Banco de la República, que hoy en términos reales está excesivamente alta, va a ir hacia el 8%, que seguirá siendo alta en términos reales. Esto es descontando expectativas de inflación. Y en la medida en que eso suceda, es importante dos cosas, y por favor tengan esto muy presente. En la primera parte de la bajada de tasas, es posible que eso jale flujo hacia Colombia de inversionistas en renta fija. Entonces eso tiende a moderar un poco fuerzas de depreciación, porque si el Banco de la República baja y la Fed sigue quieta, ese spread de tasas se reduce. Por lo tanto, eso teóricamente genera presiones al alza sobre el dólar. Pero como al mismo tiempo es previsible que va a entrar dinero en la medida en que el banco baja y eventualmente la Reserva Federal abre la puerta para recortes de tasas, pues hombre, eso tiende a compensar. Entonces puede haber cierta estabilidad o incluso alguna apreciación del peso colombiano en un primer momento por el optimismo de la bajada de tasas del mercado de renta fija, etcétera, etcétera, y lo de la Fed que juega un papel grande. Dicho todo esto, Colombia es uno de los países que más va a bajar tasas de interés este año, es la previsión, en el mundo casi. Estamos hablando de llevarla de casi el 13% al 8%. Y ese spread se va a reducir mucho, el spread de tasas del Colombia frente a Estados Unidos. Entonces, súper importante que ese va a ser un factor fundamental del por qué el dólar, después seguramente de un primer semestre que yo visualizo con tendencia bajista en el dólar, por lo que acabo de mencionar, y sobre todo por lo externo, en el segundo semestre pueda tener algunas presiones al alza. El tema de spread de tasas es fundamental, insisto en ese comentario. Y el otro comentario va ligado con lo fiscal. Yo les digo abiertamente, en el primer semestre, este cuento es de política monetaria. Así lo vemos nosotros, así lo ven los inversionistas extranjeros con los que hemos conversado, y es el tema de el primer semestre, todos a la expectativa de bajada de tasas del Banco de la República, ojalá acelere un poco el ritmo, y que la Reserva Federal empiece su ciclo de recorte. Eso va a hacer que haya mucho optimismo en los mercados, insisto en esto, algo de depreciación del dólar, que entren flujos de afuera al mercado de renta fija colombiano, nos pueda apreciar el peso colombiano un poco, esa es un poco la expectativa, ¿ok? Pero en el segundo semestre van a empezar discusiones complejas, como por ejemplo el tema de lo fiscal. Ustedes estarán ya bastante informados del tema. La semana pasada el gobierno anunció un cambio en las proyecciones fiscales y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha dicho que si no se hacen ajustes en el gasto público, podemos incumplir la regla fiscal, no las metas fiscales, la regla fiscal, la ley fiscal, por un tema básicamente técnico asociado a unos ingresos que son bastante inciertos. Entonces, el mercado en algún momento es nuestra visión. Cuando seguramente pase la euforia de la Reserva Federal, la euforia del Banco de la República, se va a concentrar en el principal talón de Aquiles de esta economía, que se llama cuentas fiscales. Y en ese momento, cuando haya otra vez una discusión fuerte, insisto, para mí esto es segundo semestre, tal vez último trimestre, empieza el valor relativo a jugar. ¿Qué es más atractivo que quién? ¿Qué país es más atractivo que cuál? Y Colombia no se ve particularmente atractivo en este tema fiscal.
¿sí? Entonces, esto de lo fiscal es determinante, en nuestra opinión, para pensar el por qué podemos terminar otra vez con un dólar por arriba de los 4.000 pesos este año, a pesar de la Fed y a pesar de todo lo que he comentado. ¿Sí? Digamos que esa es la visión. Y miren esto, lo que les decía al principio que les iba a comentar, la prima por riesgo político se acabó. Aquí arranca el dólar en Colombia, después de elecciones 2022, contra el índice de monedas LATAM. Aquí fue cuando nos fuimos a los 5.000 y pico. Mucha gente vendió todo y se fue del país a 5.000 y compró el dólar a 5.000. Esto empezó a moderarse, empezó a moderarse, en mi opinión, pues porque las instituciones están funcionando hasta hoy bien, empezó a moderarse y llegó un punto, hoy, se cruzó esto, bueno, ya hace rato, en junio del año pasado, donde incluso el dólar está más abajo que las monedas de Latinoamérica en ese periodo de tiempo. Es decir, el dólar en Colombia no está particularmente caro y del otro lado parece ser que se eliminó toda la prima por riesgo. ¿Sí? Entonces digamos que esto puede seguir siendo así eventualmente, pero depende, por supuesto, de tantos factores en Colombia que en este contexto, además estamos haciendo el webinar preciso en un momento álgido otra vez del tema político, que pues hace que muchos inversionistas digan, ¿será que de verdad queda mucho espacio para que el dólar caiga después de que ha caído tanto? Y asumir que ya no existe riesgo político puede ser una mala opción, ¿no? Y no lo digo por Colombia, sino porque nos pasa y nos ha pasado en todos los países de Latinoamérica en los últimos años. Entonces, yo pienso, y es lo que estamos viendo hoy, que hay factores que apuntan a la baja en el dólar, y es como este mayor optimismo por el factor externo de tasas de interés de la Reserva Federal, por el factor interno de que el mismo Banco de la República va a tratar de incentivar el crecimiento, que pueden llegar flujos de renta fija. Y hay otro factor clave y es que se nos ha arreglado muchísimo el desajuste de las cuentas externas. El famoso déficit en cuenta corriente cayó más de la mitad el año pasado y eso es un desarrollo de verdad espectacular. Uno de los grandes problemas que ha tenido Colombia también a lo largo de los años es este tema de las cuentas externas y hoy no es un problema. Así que esto también sustenta que el peso colombiano pueda estar más fuerte. Entonces, yo visualizo un primer semestre de pronto rondando por los niveles que estamos. Tengo la sensación de que con lo de la Reserva Federal en particular, nosotros podemos ir a buscar los niveles que durante tanto tiempo ha buscado, creo que lo ha testeado 4 veces en los últimos 12, 16 meses, que ese nivel por allá ahorita nos va a hablar Juan Camilo, de los 3.750, 3.800. Yo creo que eso lo vamos a ir a buscar eventualmente otra vez con el contexto externo siendo la principal razón. Y ese primer semestre lo podemos como disfrutar. Pero esos niveles para nosotros van a ser nuevamente probablemente niveles de compra. Obviamente esto pues puede cambiar, lo vamos a ir monitoreando. ¿Y por qué? Principalmente por lo fiscal. Ya se los mencioné. Para el segundo semestre ese tema va a ser bien álgido. Y además, pues ni hablar de todas las cosas que tenemos enfrente. Están las reformas que no han sido aprobadas, que se discutirán. Esto se pone intenso otra vez en marzo, cuando empiece la legislatura. La de salud, por ejemplo, solo tiene hasta junio para aprobarse en 2 debates, entonces va a ser complejo el tema. Nos vamos a dar cuenta de cómo se van dando las cosas políticamente hablando. La laboral no ha arrancado, la pensional apenas va a un debate y digamos que el mercado va a estar atento a esto. Y obviamente en el muy corto plazo, pues hombre, lo que está pasando en este tema de enfrentamiento de poderes, eh, no acatamiento de suspensión del canciller, la investigación por posible violación de topes en el tema de FECODE, que el presidente convoque nuevamente a marchas, digamos que genera ruido, ruido, ruido y más ruido. Ahora, que esto llegue a algún destino, pues no lo sé, hasta ahora no ha llegado, ¿no? Y yo sigo siendo y sigo viendo el vaso medio lleno. La institucionalidad está funcionando. Hasta hoy, pues digamos que esa institucionalidad ha permitido que afortunadamente
no haya habido cambios radicales en este país. Mi escenario base sigue siendo que no va a haber cambios radicales en el país. Es mi escenario personal base. Vamos a ver qué pasa. Después de las elecciones de octubre del año pasado, claramente el pesimismo ha caído significativamente en el país, pero vamos a tener ruido, ruido y ruido. En últimas, entonces, para concluir, me están presionando para terminar y quiero decirles que llevo exactamente 40 minutos, arrancamos a las 3:11. El tema es un primer semestre con el tema internacional, ayudándonos con un peso colombiano apreciándose, de nuevo, más por lo externo, y un segundo semestre de simplemente volatilidad, cuestionamientos en lo de siempre, sobre todo en el tema fiscal. Entonces, yo no descarto, vamos a ver qué nos dice Juan Camilo, volver a ver esos niveles de 3.750, 3.800, hemos ido a buscar esos niveles varias veces, ojalá se rompan, así sea momentáneamente, no lo sé, eso puede pasar, pero el segundo semestre otra vez creo que vamos a ir convergiendo de los 4.000 o algo más. Y nosotros oficialmente tenemos 4.150 como el número de cierre de año, si mi memoria no me falla, sí, 4.150. Listo, freno ahí. Entonces, bueno, y estamos trabajando con un promedio de 3.950 el año completo. Muchas gracias y entonces le doy paso a Juan Camilo. Sí, Guido, ya se ve. Bueno, listo. Como disculpen el inconveniente, como estábamos hablando, en la tarde de hoy les teníamos preparada una información valiosa para la toma de decisiones en dólar. Básicamente, les quería definir las variables que estamos viendo en el mercado desde el punto de vista de la mesa de divisas. Me gustaría que tomaran atenta nota de las variables que impactan en el mercado y de ahí la volatilidad que ahorita hablaba Daniel Velandia, cuando se generan movimientos extremos, tanto arriba como hacia abajo. La presentación está dividida en, primero vamos a ver los factores fundamentales que están afectando el precio del dólar como tal. Luego bajaremos a un diagnóstico del dólar en cuanto a sus precios, dónde estamos, en qué curva nos encontramos contra las monedas y hacerlo lo más simple posible para que ustedes puedan, digamos, entender y decir hacia dónde nos podemos mover este año. Entonces, inicialmente, como les estaba contando, vamos a arrancar con las variables internacionales. Como estaba hablando ahorita Daniel, me parece muy importante el tema de la tasa de las Fed. Lo que les traigo de colación es en la pantalla son las probabilidades de recortes. Hemos visto al mercado bastante optimista desde que la inflación en Estados Unidos comenzó a tener grandes caídas y el mercado se anticipó y el dólar, digamos que tanto en la TAM como en los países de las canastas fuertes comenzó a caer. Pero si ustedes miran ahorita el 20 de marzo, en el próximo recorte de reuniones, ver una probabilidad de recorte de 20.3, es decir, pues el mercado está totalmente inclinado a que no pase. Si ustedes ven la data reciente que tuvo Estados Unidos de empleo y de inflación, uno mira que todavía es muy pronto, como ahorita decía Daniel. Ya en la parte de junio, pues yo desde el punto de mercado estoy viendo un recorte más o menos de unos 75 puntos básicos que se puede dar a partir de en los meses de junio, julio y septiembre, donde las probabilidades aumentan en este momento entre 91, 87 y 95. ¿Hacia dónde puede haber debilidad del dólar? A medida que estemos más cerca de una probabilidad del primer recorte que confirme, porque una vez la Fed empiece a recortar, será más constante esos primeros tres recortes en los que tenemos descontado en la mesa de dinero. Entonces, en esos meses me centraría mucho y mayo todavía le queda una probabilidad del 61, dependiendo de la data que tengamos ahorita en el mes de febrero, de la inflación que falta reportar el mes de enero en Estados Unidos. Entonces, importante tener esas fechas, las fechas de mayo, de junio y de julio, porque son eventos en que puede debilitar el dólar, como, digamos, confirmar el hecho de que Estados Unidos bajó las tasas de interés y que no hay presión
sobre las tasas en ese momento. Entonces es importante esas fechas. El precio del petróleo lo ponemos porque hemos estado con eventos geopolíticos, hemos tenido el conflicto palestino, hemos tenido el tema de Ucrania-Rusia, y Colombia tiene en sus cuentas casi que su proyección de Brent para este año es entre $77 el barril. Toda la proyección que esté por debajo, pues nos baja los ingresos y nos pega directamente en el precio del crudo. Y eso, pues lo seguimos viendo que por debajo de un precio de petróleo que por ahora no parece ser, un precio por debajo de $70, pues nos afectaría nuestro peso colombiano, y por encima de 80, pues comienza a mejorar las finanzas de Ecopetrol, que el año pasado tuvimos récord digamos, en la distribución de dividendos. La inflación a nivel internacional ha llegado a un punto en que pareciera que se está llegando a un nivel de acomodación por lo que decía Daniel, donde la gente ahora consume más. Está difícil bajar la curva de target en este momento de la Fed, que es el 2%. Por el contrario, se han visto unos pequeños medio brotes de la inflación, que ha tenido una pequeña subida en los últimos 2 meses. Entonces uno pensaría que esa data no lo deja tranquilo la Fed como para bajar las tasas tan temprano como el mercado lo está poniendo. Entonces, básicamente, como les estaba diciendo, en la parte de comportamiento internacional, la inflación es clave en ese tema. Los bonos del tesoro es en buena medida un buen driver, porque estos bonos básicamente han tenido dos cosas. Desde que tuvimos una subida de los bonos de 10 años, desde el 5 al 4, el dólar también tuvo unas caídas importantes, porque el mercado también se ha ido preparando para el impacto de la caída de las tasas, y se ve reflejado hoy, digamos, en los bonos del tesoro. Estos han parado su caída porque están a la expectativa de que estas probabilidades que les muestro en esta lámina se vayan reflejando en una realidad, y hasta el momento no han querido como frenarse. Siguiente, Guido, por favor. En las locales, en lo que decía ahorita Daniel, me parece muy importante el impacto de la regla fiscal. Porque hay que estar pendiente de esta variable? Hace unos 2, 3 meses, solamente con que el ministro de Hacienda, o alguien del gobierno, me corregirá Daniel, no me acuerdo quién fue del gobierno, que propuso en algún momento en un comunicado mover la regla fiscal. Solamente con ese anuncio tuvimos una volatilidad del dólar al siguiente día, de subida de 70 a 100 pesos. Luego lo desmintieron, el dólar volvió y corrigió, pero con el siguiente punto, que se proyectó un déficit fiscal más alto que la semana pasada, entre jueves y viernes, en el plan financiero lo anunciaron. Pues nos da un espacio en que un endeudamiento donde tengamos un descuadre, digamos, en las finanzas públicas por cualquier motivo, quedamos muy cerca de pasarnos esa regla fiscal. Entonces estaría uno muy atento en ese segundo semestre, como hablaba ahorita Daniel, de que un impacto en este indicador sí va muy potenciado en la base del dólar que tengamos en ese momento, pues va muy potenciado a una posible subida en el caso que lleguemos a generar un endeudamiento con unos ingresos menores. También lo hablaban ahorita, las posibilidades de una aprobación de alguna reforma estructural. Está la reforma de la salud, la pensional tiene unos debates en este momento como están planteadas. En algunas no se sabe el costo financiero que puede tener, y en la otra está planteada con los 3 salarios mínimos, que afectaría, digamos, el mercado de capitales y algo, un poco la confianza. Pero obviamente faltan muchas discusiones en el Senado que no se han dado y se dirán durante este semestre, pero sí las tendría uno atentos. A mayor probabilidad de aprobar alguna reforma del gobierno que no le han salido, pues hay una probabilidad de impacto en el dólar clara. La inflación a nivel local. La inflación a nivel local hemos tenido, hoy estamos esperando el dato de inflación a finales de la tarde, empezar a tener un descenso. Acá yo me fijaría esto, unirlo a la decisión de tasas de Banrep. Nosotros tuvimos un caso parecido el año pasado con Chile, donde bajaron las tasas de interés muy rápido ante la caída de inflación, y el República hasta ahora en la última reunión ha sido muy responsable en la caída de las tasas de referencia, bajando solamente de a 0,25. En el momento que haya una presión política, que en el momentos anteriores la tuvimos, pero digamos que sigue siendo un órgano independiente bajo mi punto de vista, pues si llegásemos a tener alguna pasada de bajada de tasas bastante alta por encima del mercado, eso acelera muchas veces el precio del dólar. Vimos en el caso de Chile el año pasado una revaluación bastante amplia ante un movimiento de las tasas de Banrep.
variable para tener en cuenta. Y los dividendos de Ecopetrol se los menciono porque son meses muy puntuales. El año pasado el gobierno decretó el dividendo en la asamblea de marzo. Este dividendo lo dividieron el año pasado en 3 pagos. Veremos en esa asamblea de marzo cómo lo van a pagar, y son meses en que monetizan más o menos en promedio más de $1.000 millones. Entonces, se los anoto en su agenda porque el año pasado pagaron dividendos en abril, en diciembre, hicieron 3 pagos. Entonces, una vez se reporte el pago de los dividendos, sí hay que meterlos en la agenda porque son meses en que los que vayan a monetizar van a salir afectados, y los que necesitan comprar divisas es un mes para aprovechar porque el gobierno va a vender dólares en esas épocas. Entonces, como están en el calendario, sí los debe tener uno subrayado porque son meses donde hay mucha volatilidad y donde básicamente vamos a tener una oferta real por parte del gobierno en la venta de sus dividendos. Esperamos este año cuánto va a ser el total de los dividendos que van a pagar. Siguiente, Guido. Una vez terminamos lo que les dije de la parte fundamental, yo les quería mostrar en esta gráfica un tema estadístico que se llama la estacionalidad del dólar. Esto, como para que lo tengan reflejado en sus notas, si uno mira el histórico después de la pandemia de estos últimos 5 años, uno mira desde el 2019 hasta el 2024, para ponerles un ejemplo en la gráfica, y observan que las columnas verdes de cada año significa que han sido meses alcistas. Ese mes alcista significa el cierre con el que empieza enero y el cierre con el que termina febrero. Entonces, les voy a poner el ejemplo de febrero. Pueden ver casi que son solamente 2 meses en rojo y el resto positivos. Entonces, uno podría deducir que los meses de febrero tenemos demanda de dólar, y hay una probabilidad muy alta que en febrero de este año se siga cumpliendo la estadística y tengamos un dólar más arriba. En enero, miren que son colores más rojos y tuvimos caídas en el mes de enero. Marzo vuelve y se repite algo de la tendencia de febrero. Abril también tiene demanda. Miren que solo hay una columna roja en caídas de dólar. Mayo se ve un mes ya más monetizador. Ahí hemos tenido dividendos de Ecopetrol, y me llama la atención agosto, septiembre, octubre como meses con demanda, y los meses de noviembre, diciembre llevamos un histórico que han sido más de caídas que de subidas. Entonces, les muestro como un ciclo del dólar en cuanto a su estacionalidad, que es lo que se ha movido en los últimos 5 años, para que vean patrones de conducta, donde pueden ustedes decir que hay meses más monetizadores, hay meses más compradores, y como les reflejaba en los meses de febrero y sobre todo en agosto, septiembre y octubre, se ven meses más de compra, para que lo anoten como en los calendarios. Es un tema estadístico, pero la estadística a veces se repite, y es bueno no saber más o menos por los flujos, puede reflejar lo que está pasando en esta gráfica. Nueva diapositiva. Esto a su vez me remite a lo siguiente. Esto que les estoy mostrando son los cierres del año a diciembre divididos en 5 años y 10. En la primera gráfica nos muestra el promedio del dólar de los últimos 5 años. Estamos en este momento en 3.891, y uno podría decir que es un tema técnico donde el promedio de estos cierres genera un nivel importante en esta zona de 3.900 donde estamos. Como pueden ver, donde más aceleró el dólar fue después de la pandemia, después del 2020, tuvimos el pico en el 4.850 y tuvimos la evolución el año anterior, donde se perdió la prima de riesgo, como bien decía Daniel, ahora en 3.873, y ese promedio a eso. Pero si miramos el histórico de los últimos 10 años, estamos en un promedio de 3.425 con 46. Ya quitándole los años de atrás y el endeudamiento que tiene Colombia, pues uno empieza a mirar que desde mi punto de vista que es más real el promedio que tenemos en la actualidad de los últimos 5 que el de 10, precisamente porque pues partimos de una base de endeudamiento más alta, donde los mercados valoran el riesgo de Colombia diferente, porque pues no es lo mismo el endeudamiento que decía Daniel, que teníamos de 33, ahora a tenerlo casi cerca al 60%. Entonces me quedaría más o menos con la foto de que 3.900 le cuesta al dólar bajar de esa zona. Es un promedio fuerte de cierre de estos últimos 5 años, y le vemos como una fortaleza desde el punto de vista técnico en la mesa de divisas. En la siguiente gráfica de la diapositiva, acá sí se puede ver lo que queríamos ilustrar en la caída del peso colombiano en su prima. Ustedes ven la línea blanca, que es Colombia, la línea anaranjada, que es Brasil, y la línea azul, que es Chile. La morada es el dólar a nivel mundial y la amarilla es México. Cuando ustedes ven el espacio que hay, el año pasado, esta gráfica es medida desde que tuvimos el nuevo gobierno
en el periodo entre junio y julio del 2022. Miren el espacio que hay entre esos 4.800 y los 4.200, cómo se ajusta el dólar, y ahí acá es donde estamos viendo, digamos que puede estar el dólar en una oportunidad de compra, porque si lo miramos con esta gráfica mensual, miren cómo estamos por debajo de Brasil y Chile, que somos países comparables. México estaría más abajo. Si uno compara con México, diríamos que deberíamos tener un dólar a 3.600. Si uno se compara con Brasil, podríamos decir que teníamos un dólar a 4.080. Si nos comparamos con Chile, deberíamos estar más arriba de los 4.300. Pero si hacemos una media, deberíamos estar por encima de los 4.080, 4.090 pesos, comparándonos contra nuestros pares, en ese sentido. Es un tema de comparación de curvas. Se puede concluir en esta gráfica que no tenemos prima de riesgo. Cualquier choque o riesgo económico o político nos vuelve muy sensibles a subidas altas o con betas muy altos en cuanto a la valoración. México no lo metemos tanto en la ecuación, porque México es un país que ha recibido los flujos del tema geopolítico que ha tenido China y Estados Unidos, donde han vuelto otra vez a generar las compañías en México, y Estados Unidos produce muchos de sus bienes ya en Estados Unidos, y esa inversión ha hecho que el peso mexicano caiga exageradamente contra la curva de Latinoamérica. Entonces, si nos comparamos con Brasil, lo que queda del DXY, pues podríamos decir que estamos en una media en que el dólar en Colombia se encuentra, digamos, a un precio razonable. Que caer de así tendría que moverse toda la curva hacia abajo para tener un movimiento completo en conjunto. Entonces, es una buena posición de una foto del estado en el que nos encontramos, y nos encontramos en un estado que podríamos decir que estamos un poquito por debajo de la curva de los países comparables con los que podemos hoy tratar de hacerlo. Y a la siguiente lámina, eh, yo les quería cerrar la presentación ya con niveles reales técnicos después de ver esto. Digamos que estos niveles de compra son los de mediano plazo, donde hemos tenido una compra muy cerca de ese 3.906. De donde parte este nivel es básicamente porque hemos tenido mucha demanda en esa zona de 3.906, pero si llegamos a tener una caída por encima de ese valor, podríamos buscar esa zona de 3.857, que es, digamos, el rango de mediano plazo como un soporte de compra importantísimo. Entonces, digamos que un nivel de compra en el corto plazo, si nos mantenemos en el canal que estamos actual, sería entre ese 3.906 y 3.857, acelerando la caída. Si rompe ese 3.906, buscaría un nivel muy cercano a ese valor que les muestro en el corto plazo. Los rangos intermedios son los que estamos viviendo ahorita en el mes de enero, donde llevamos casi que una volatilidad de 60 pesos entre 3.900, 3.970, y eso en parte porque están esperando los datos de inflación de Estados Unidos, porque en marzo, como les mostré, la probabilidad es muy poquita de bajada de tasas de interés de la Fed, se acerca a un 20, a un 21%, y al acercarte a un valor tan pequeño, pues la gente no tiene incentivos de vender dólares en el caso de que la Fed corte tasas. No ven debilitándose el dólar ahorita en el corto plazo en marzo. Entonces, por eso es que estamos operando en rangos tan pequeños, porque la expectativa de tasas de interés que se tienen no son tan buenas como en los meses de mayo y de junio del próximo año. En la zona bajista, es como estábamos ahorita hablando con Daniel. Si llegásemos digamos, a pasar el límite de 3.857, que es el rango inferior, podríamos escalar a la zona de 3.732. Lo pongo una zona clave bajista donde yo esperaría comprar dólares, porque se acelera la tendencia hacia abajo y dejaría de ser activo en comprador de dólares, y pues al viceversa para el que vaya a monetizar. Y zona alcista clave con posibilidades de aumentar su precio es si se deteriora la zona de 4.011, podemos estar muy cerca de una zona de 4.185 a 4.200 pesos. Y finalmente, en las condiciones normales de movimiento del dólar, vemos desde el punto de vista de mercado, desde nuestra visión de mesa, vemos un 8% de volatilidad. ¿De dónde sacamos este 8%? Recuerden ahora en el cierre del dólar, que estaba cerca de 3.875 el cierre del 2023. Si le quitamos la prima de riesgo del año pasado, el dólar tuvo una volatilidad de un 21 a 22%, que significa el máximo de esos 4.850, con la caída que tuvo al final del año, tuvimos casi una apreciación de 21%. Nosotros fuimos la moneda más revaluada el año pasado por el tema
del riesgo político que tuvimos y finalmente nos acomodamos a las condiciones de mercado actual y creemos que no es posible que se dé un rango otra vez de un 20% entre el cierre del dólar, entre mínimo y máximo, porque pues tiene que pasar un evento demasiado fuerte, un choque tan grande que nos permita volver a generar una volatilidad tan alta. Entonces, el histórico que hemos tenido en Colombia en los últimos 7, 8 años es una volatilidad del cierre contra el año precedente entre un 8 y un 10%. Entonces, cuando le pueden decir a uno, Camilo, ¿cómo puede estar la banda del dólar en los próximos, este año? La banda tiren ese 3.900 y suban un 8% hacia arriba y suban y bajen un 8%, nos da precios más o menos entre 4.200 pesos y 3.680 pesos en un rango donde se den los escenarios bajistas, porque la Fed bajó mucho las tasas, o un escenario muy alcista, porque en Colombia tuvimos lunares negros en cuanto a balance fiscal, movimientos en las reglas y en los fundamentales que les contaba ahorita. Entonces sí podemos tener un rango de esos 430 pesos arriba y abajo, y ya preguntarse uno, ¿dónde es el cierre del 2024? Es complicado porque básicamente vamos a tener un primero y un segundo semestre y eso va a depender mucho de la base donde estemos en cada momento del año. Puede que en el primer escenario del año tengamos escenarios de tasas bajitas en mayo y tengamos el dólar a 3.700 y rebote terminando en la zona de 3.900 por algún evento político. Entonces la base juega mucho para uno poder predecir el cierre. Lo que sí les puedo predecir es una volatilidad del 8% en condiciones normales, sin contar que haya un lunar o un tema de riesgo político en este momento que no podamos controlar. Dentro de las variables controlables me la juego con este rango que tenemos para este año, con los niveles que les estoy dando, y empezarse a mover a medida que se rompa uno de los niveles que tienen. Por eso se los dejo anotados en la presentación que se la podemos compartir a todos nuestros clientes. Y quería cerrar con eso, desearles que esta presentación les pueda ayudar a tener una visión más central del dólar para la toma de decisiones que puedan obtener. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a todos.